La sesión plenaria número 11. Se encuentran presentes 16 de los 17 concejales. Está ausente con excusa Marta, la concejala del Partido Popular, la cual ha presentado la renuncia, sobre la que habrá un punto del orden del día en el que trataremos la admisión de su renuncia por motivos laborales. Y antes del inicio del pleno hemos repartido las tablets, que son para facilitar el acceso electrónico a cada concejal y concejala a los expedientes. Se enmarcan dentro del proyecto de Cero Papel en la Administración y en el plan de gobierno abierto y en los temas que tienen que ver con la transparencia. Nos trasladaban del Departamento de Informática que las personas que lo deseen configurar el correo institucional en su tablet y no sepan cómo hacerlo, que pueden pasar en cualquier momento, si quieren quedar con las personas, con los técnicos, para que lo puedan configurar y sea más fácil. Así, de esta manera, podremos trabajar con los accesos de las comisiones y con los expedientes electrónicos. Como todo, pues estamos en fases de prueba e iremos viendo cómo se van resolviendo, si existen incidencias o si se dan problemas de acceso. Sabéis el correo de informática para que, si hay cualquier incidencia, se lo comuniquéis para intentar solventarla a la mayor brevedad posible. Comenzamos con el orden del día del Pleno. Y el primer punto es la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, que es de fecha 27 de septiembre. Sobre ese acta, no sé si tenéis alguna intervención que hacer. No, es que veía, sí o no. No era para intervenir. No, somos el Partido Popular, Partido Socialista. Pues si no hay ninguna cuestión sobre la que plantear nada al acta, la sometemos a votación. Abstenciones, votos en contra, a favor, existe unanimidad. El siguiente punto son las resoluciones de la alcaldía. Sobre ellas, no sé si queréis alguna pregunta por parte de los grupos políticos. Izquierda Unida no, Somos no, Partido Popular no, PSOE tampoco. La siguiente punto, el número 3, son las resoluciones judiciales. Ahí le voy a ceder la palabra al secretario para que nos explique. Si tenéis alguna cuestión que comentar, pues la trasladamos. No, las resoluciones son las resoluciones de la alcaldía. No, ya las dimos, estamos en las resoluciones judiciales. Las de la alcaldía ya hice el turno de preguntas y pregunté y no. Hay una que es, es una reclamación de personal sobre una parte del abono de pagas extraordinarias, porque entendían que al realizar trabajos de superior categoría tenían que abonarse de la parte correspondiente a las pagas extraordinarias. Y el juzgado les da la razón y me parece que el ayuntamiento que no va a recurrir. Así es. O sea, no va a recurrir y que vamos va a cumplir la sentencia respecto al reclamante y extender el efecto a los demás trabajadores. Bien. La siguiente cuestión son los puntos que tenemos fuera del orden del día, y sobre ellos, por el orden, tenemos la renuncia de la concejala del Partido Popular y la petición de credencial a la Junta Electoral a favor del siguiente candidato, que es Ricardo García González. ¿Queréis que abramos un turno de intervenciones? No sé si quiere empezar el portavoz del Partido Popular, por deferencia, ya que es una persona de... Bueno, pues Marta García, nuestra concejala, ha tenido que presentar la renuncia porque ha encontrado trabajo como maestra en Ibias. Entonces, es un traslado de 2 horas y media el viaje, la ida y la vuelta. Entonces, compatibilizar eso con las funciones de concejal le resultaba imposible y por eso ha tenido que presentar la renuncia. En cuanto, en nombre de ella quiero agradecer, el trato por parte del resto de miembros de la corporación, también de los trabajadores del ayuntamiento, y manifestar su orgullo de haber sido concejal de este ayuntamiento durante 10 años, representando a los vecinos en general y concretamente al Partido Popular en las elecciones en las que fue elegida en el 2007, 2011 y 2015. Y nada más. Y en cuanto a quién le va a suceder, realmente quien va a tomar posesión como concejal es el número 6 de la lista, José Ignacio Fuentes Pérez,
Entonces, bueno, no sabemos si tiene que presentar la renuncia el siguiente candidato para que se pidan las credenciales del número 6. Sí, hacemos ahora el turno, pero claro, yo lo que enunciaba era la credencial del siguiente de la lista, y si el siguiente no se va a incorporar, pues tendría que trasladarse hacia la persona sucesivamente de la lista. ¿Y lo sabéis ahora ya? Ah, ya sabéis ahora. Va al siguiente. El 6. El 6. Y ahora sería el 5, no, el 6. Bueno, lo que pasa es que, claro... ¿Tiene que renunciar él? Ya, lo que pasa es que ahora mismo no tenemos la renuncia en la mesa. Claro, por eso lo que tenemos que hacer ahora es la renuncia de Marta, pedir la credencial a la Junta Electoral. Cuando esté Ricardo, si no se va a incorporar, que renuncie. No, vamos a ver, es que estoy pensando yo, lo que hacemos normalmente para evitar eso es que traemos al Pleno ya la renuncia... Pero que no la tenemos. A eso. No, entonces lo que vamos a hacer es hacer la renuncia hoy de la concejala, el siguiente, si es que va a renunciar, que lo traiga, y entonces ya... En el pleno del miércoles. El pleno del miércoles, claro. Eso mejor. Vale. Venga. O sea, hoy aceptamos la renuncia, claro, es y que... en el pleno del miércoles volvemos a aceptar otra vez y entonces lo mandamos todo a la Junta. Es que si no se va a dilatar en el tiempo el que estéis en una persona. Vale. Venga. ¿Que el resto de grupos políticos quieren hacer alguna intervención? Bueno, nada, simplemente si quiero, mira, pues decirle a Marta que tenga mucha suerte, que le vaya muy bien, que sea por muchos años y que compartimos con ella la alegría o la relación que tuvimos durante este tiempo que tuvimos el gusto de estar con ella. O sea, que suerte y mucho éxito. Y a la persona que entre, pues bueno, se lo diremos cuando tome posesión. Pues desde Somos Carreño también queremos trasladarle la enhorabuena, porque seguro que está encantada de haber encontrado trabajo, aunque sea en Ibias, que es un sitio muy guapo. Y nada, un placer haber estado con ella aquí de compañero concejal. Sí. Pues nada, Marta, desearle suerte en su nueva etapa laboral y agradecerle pues el trabajo que ha desempeñado estos 10 años como concejala en el Ayuntamiento de Carreño, y nada más, que suerte. Y bueno, como dijo el portavoz de Izquierda Unida, pues a José Ignacio cuando venga como nuevo concejal, pues le daremos la bienvenida. Sumarme a los agradecimientos que han trasladado las personas y reconocer en Marta también un espíritu emprendedor, porque ella trabajaba con un negocio pues aquí muy cerquita del ayuntamiento, y yo creo que el tiempo que compartimos desde la discrepancia política, ella demostró pues ser una persona con capacidad de alcanzar acuerdos y muy trabajadora. Esta tarde me comentó que no podría estar en el pleno y ya le trasladé personalmente pues nuestros deseos de lo mejor en su etapa personal y profesional, y agradecerle el servicio y la atención que prestó a los vecinos en este tiempo, en esta legislatura y en las anteriores en las que también participó. Y bueno, pues daremos la bienvenida, como no podía ser de otra manera, a la persona que se incorpora, que además es de un territorio muy cercano, que me resulta muy conocido, que es de Guimarán. Así que Nacho también será bien recibido en esta corporación, y si viene con ganas de trabajar en lo que nos resta, que seguro que podremos alcanzar, si hay voluntad por las dos partes, cosas interesantes para el municipio. Y sin más, yo creo que toca admitir la renuncia y votarla. Así que vamos a proceder a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿A favor? Existe unanimidad. El siguiente punto que vamos a debatir es la modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2019. Se abordaron en Comisión de Hacienda, existe un dictamen y sobre ellas, a grosso modo, va a explicar la portavoz en qué consiste. Queda pendiente sobre la mesa abordar el tema de la plusvalía y una ordenanza fiscal que tiene que ver con el funcionamiento de los huertos sostenibles, en la que se está trabajando en el estudio económico. Así que, como me acabo de dar cuenta que no votamos la urgencia antes, vamos a ver si hacemos la votación de la urgencia de las dos cosas ahora, tanto de tratar el tema de la modificación de las ordenanzas como el punto que debatimos, que no habíamos votado la urgencia. A favor de la urgencia, unanimidad. En la explicación de lo que tiene que ver con este punto de las ordenanzas fiscales, le voy a ceder la palabra a nuestra portavoz. Paula, cuando quieras. Bueno, pues el Gobierno local propuso en la Comisión de Hacienda celebrada ayer, miércoles,
una serie de medidas en lo que se supone pues bueno, las tasas y los precios públicos para el 2019. Pues bueno, fruto de una gestión equilibrada, la situación económica que atraviesa el ayuntamiento nos permite asumir ciertos compromisos y en ese sentido, pues bueno, la propuesta del gobierno local incide en unos cuantos puntos. Por un lado, una nueva reducción del IBI urbano que asciende a casi un 0,05%, pasando el tipo impositivo del 0,478 al 0,430%. La congelación del IBI rústico ya reducido en 2018, del 0,36 al 0,30%. Mantener la congelación de tasas y precios públicos para 2019, una adaptación técnica de los textos de las ordenanzas y luego, por último, incluir un nuevo apartado en la ordenanza de expedición de documentos. En este caso sería para tarjetas de armas utilizadas en actividades lúdico-deportivas. Es una propuesta pues ajustada a la realidad del concejo que permite pues bueno equilibrar esa balanza fiscal que tenemos en Carreño, siempre garantizando el mantenimiento de los servicios públicos. Y bueno, nada más, fue tratado en la comisión de ayer de Hacienda. En este aspecto, sí, brevemente, en este aspecto de tasas e impuestos, como ya venimos haciendo a lo largo de la legislatura, entendemos que esto es un acuerdo ya desde el principio de legislatura que tiene el Partido Popular con el Partido Socialista de negociación de tasas e impuestos, en las que Izquierda Unida no se vio reflejado y no se vio representado y por lo tanto no apoyó desde el principio, y nosotros mantenemos ahora la misma posición, es decir, no hay un debate real en la necesidad de bajar el IBI, este porcentaje de IBI, y agotar las posibilidades de compensación que hay en el IBI, ya que en el 2020 finalizaremos con las posibilidades de compensación que tenemos en el IBI y luego a partir de 2021 sí notaremos la subida catastral realmente y sí habrá una subida real en los bolsillos de los contribuyentes, y creemos que esta bajada ya desde el principio de legislatura tenía que haber sido más diferenciada en el tiempo, no agotarse en 5 años lo que podría agotarse en 10, y que la compensación realizada ahora desde el punto de vista de la búsqueda de la bandera de la bajada de los impuestos creo que es errónea, confunde a los vecinos, y si bien desde el punto de vista del resto de tasas, etcétera, Izquierda Unida la congelación la ve bien, en este caso la del IBI no la vemos correcta una vez más, no la vamos a apoyar y nos vamos a abstener. Nuestro grupo, en este caso, tal como hicimos el año pasado, tampoco vamos a apoyarla, no vamos a votar a favor. Es una lástima porque es fundamentalmente por el IBI, porque bueno, el año pasado ya planteamos una propuesta. Bien, es verdad que en esta ocasión, en este año, no planteamos propuesta porque bueno, ya vimos que la intención era llegar a un acuerdo con el Partido Popular en un sentido en el que nosotros no compartimos, que es esa bajada de impuestos así tan gratuita, sin más. Entonces, pensamos que nuestra postura va a ser la abstención. Bueno, realmente lo que llama la atención es eso, que los dos partidos más a la izquierda realmente no hacen ninguna propuesta viable en lo que llevamos de legislatura en materia de tributos. Entonces, bueno, una de las cuestiones más importantes en el gobierno municipal, que es la relativa a los impuestos, que no haya propuestas por su parte, bueno, o que ni siquiera las defiendan en el Pleno, a nosotros nos llama la atención. Realmente el IBI no se está bajando, porque vosotros, si os fijáis en los ingresos municipales, permanecen bastante estables en los últimos años. Lo que se está produciendo es una bajada del 10% para compensar la subida de los valores catastrales, porque los valores catastrales empezaron a subir en el año 2014 y lo que se está intentando es, bueno, pues compensar ese incremento. De todas maneras, el Ayuntamiento de Carreño tiene margen más que de sobra para bajar impuestos. Porque, como podéis ver, tenemos todos los años remanente y, de hecho, el Gobierno no es capaz siquiera de ejecutar ese remanente dentro del año. Por lo tanto, ingresos hay más que suficientes y margen para bajar impuestos también. Entonces, nosotros, con esta modificación que hoy se somete a la aprobación del Pleno, aparte de una serie de cambios en la redacción de determinadas ordenanzas, al objeto de mejorarlas técnicamente, la modificación relevante se refiere al impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI. Se trata de una de las principales
fuentes de ingresos que desde el 1 de enero de 2014 se ha visto afectada por la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, la cual se repercute anualmente a razón de un incremento medio del 10% hasta el año 2023, dicho año incluido. Pues bien, nosotros hemos sostenido la necesidad de paliar dicha subida con el instrumento que el municipio tiene en su mano, que es la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto. Quienes se oponen a esta medida nos gustaría que nos dijeran exactamente qué plantean. Es decir, Izquierda Unida dice bajarlo menos todos los años para que a los ciudadanos les suba todos los años un poco el IBI, y en el caso de Somos no sabemos si es que está de acuerdo con que a los vecinos les suba el IBI. Lo cierto es que nuestras arcas pueden permitírselo porque hay suficiencia de recursos y los vecinos merecen que su presión fiscal no se vea incrementada. De este modo, el tipo de gravamen rústico ya está en el mínimo legal del 0,3%. En cuanto al tipo urbano, está fijado en un 4,78 y se plantea que pase al 0,43, lo que equivale a una reducción del 10% del tipo de gravamen. En cuanto a los bienes inmuebles de características especiales, como por ejemplo son las grandes empresas, se mantiene en el 1,30%, que es el máximo que permite la ley. Asimismo, se mantiene en vigor la bonificación del 80% que planteamos nosotros el año pasado, su incremento de la cuota íntegra del impuesto a favor de los inmuebles urbanos situados en núcleos rurales en los que se hayan enclavados construcciones directamente vinculadas a una actividad primaria de carácter agrícola, ganadero o forestal. Dicho lo anterior respecto del IBI, queremos hacer hincapié en el asunto de la plusvalía. Hay que recordar que este es uno de los impuestos que, si bien se pagan puntualmente con ocasión de compraventas o herencias, lo cierto es que tiene una alta capacidad de hacer daño y distorsionar la economía de las familias por el impacto que puede tener con recibos que ascienden en muchos casos a miles de euros. Pues bien, este impuesto, que tiene que ver con el incremento de los valores catastrales, a diferencia del IBI, no fue modificado en sentido descendente ni en 2014, ni en 2015, ni en 2016, al objeto de amortiguar el catastrazo, lo que ha provocado que los contribuyentes que han tenido que hacer frente a su pago con motivo de hechos imponibles ocurridos en esos 3 años se hayan visto gravemente perjudicados. Hay que señalar que el PP presentó una propuesta de modificación en el pleno celebrado el 27 de febrero de 2014 y fue rechazada por el PSOE, Izquierda Unida, el PCP y Compromiso por Carreño. Las consecuencias de lo expuesto anteriormente se visualizan con este dato. En 2016, el Ayuntamiento de Carreño preveía recaudar 250.000 euros con la plusvalía y finalmente lo recaudado ascendió a 742.000 euros, es decir, casi un 200% más. Explicando el contexto, las primeras medidas en relación con este impuesto y a propuesta nuevamente del Partido Popular se adoptaron en el año 2017 y se fue por la misma línea que en 2018. Hubo una reducción del tipo de gravamen que anualmente está en el 20%, así como de los coeficientes. Llamamos la atención respecto de este impuesto en este momento porque si no se hace algo, la desaparición de la reducción del 35% de la base imponible que finaliza el 31 de diciembre, porque así lo exige la ley, puede tener una grave incidencia en los contribuyentes a partir del próximo 1 de enero. Así pues, no modificar la ordenanza equivale a subir el impuesto a partir del próximo año, al no ser aplicable una reducción que hasta ahora lo era. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento para que esto no ocurra? Pues lo mismo que hace con el IBI, actuar bajando el tipo de gravamen y o los coeficientes. Parece que en la Comisión de Hacienda de ayer los grupos políticos se dieron cuenta de que hay que hacer algo para evitar esta situación. Esperemos que así sea. Esto que tratamos de evitar nada tiene que ver con la modificación de la ley para adaptar dicha ley a la jurisprudencia, que recuerda que si no hay ganancia en la transmisión de un bien no se puede o no se debe pagar la plusvalía. Esto es una cosa y otra distinta la regulación que el municipio hace del impuesto en el ámbito de sus competencias. Es por ello que desde el PP insistiremos en la modificación de la plusvalía para no sangrar el bolsillo de los vecinos. Sí. No, por la parte del Gobierno simplemente aclarar sobre el cobro de la plusvalía, decir pues bueno que el Ayuntamiento de Carreño, en el marco de la legalidad, se está ciñendo a lo acordado en el pleno celebrado en marzo del 2017 y por lo tanto solamente está liquidando las plusvalías que están a punto de prescribir. Entendemos que lo razonable es, dado que no estamos liquidando y que las competencias para modificar la legislación vigente recaen en el ámbito competencial del Estado, es asumir ese acuerdo plenario y esperar pues a que se modifique la ley de haciendas locales en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo.
en base a la cual solo se liquidará cuando haya ganancias en la transmisión de terrenos. No obstante, es cierto que en la comisión de ayer de Hacienda se trató este tema de la plusvalía. Pues bueno, decidimos traer a pleno la propuesta de la reducción del IBI urbano, así como la congelación de tasas y precios públicos, y sí que en la próxima comisión de Hacienda, que se celebrará la semana que viene, pues fijamos revisar y tratar el tema de la plusvalía, para revisarlo y ver si cabe o no hacer algún tipo de modificación. Simplemente. No, yo simplemente aclarar que eso que comentas efectivamente es así, pero es independiente de lo que decimos nosotros. Es decir, ahora efectivamente en este ayuntamiento se acordó no liquidar la plusvalía, salvo cuando va a prescribir, porque se está esperando a que se modifique la ley, pero eso se refiere a las plusvalías, bueno, cuando no hay plusvalía realmente, es decir, cuando hay incremento del valor. Pero aquí lo que estamos diciendo es que cuando el día de mañana, sea ahora o dentro de 4 años, se cobre a la gente la plusvalía, si el 1 de enero del 2019 estaba en vigor una ordenanza que no contemplaba una reducción del 35% ni bajaba los tipos de gravamen, se va a aplicar la ordenanza en vigor en ese momento, porque no creo que se vaya a aprobar dentro de 3 años una ordenanza con efectos retroactivos de 3 años. Entonces, hay que modificar la ordenanza. Si la voluntad, en este caso del Partido Socialista, es congelar la plusvalía, como dijeron en la prensa, hay que modificar la ordenanza para bajar los tipos de gravamen, porque si desaparece la reducción y no baja el tipo de gravamen ni los coeficientes, el impuesto sube. Entonces, bueno, si vuestra voluntad es esa, tenéis que plantear una propuesta de modificación en ese sentido, como mínimo el equivalente a ese 35%. Por lo tanto, lo que vosotros decís es independiente de lo que estamos comentando nosotros. Efectivamente, no se está cobrando, pero si no se actúa, el día de mañana, cuando a la gente le llegue el recibo, se va a aplicar lo que esté en vigor en cada año. En 2018 una cosa, en 2019 otra. Y no nos parece justo que si una persona fallece en Carreño el 31 de diciembre de 2018, sus herederos paguen X, y si fallece el 1 de enero de 2019, X más 4. Nos parece que esa situación hay que evitarla. Yo creo que, por aclarar, la plusvalía no es objeto de aprobación en este pleno, sino que quedó pendiente de tratarlo en próxima comisión, y que la línea que tú habías trasladado de que era conveniente actuar sobre el tipo se quedó en estudiarlo por parte de la intervención municipal y ver si era posible. Evidentemente, aquí la clave está en la modificación de la Ley de Haciendas Locales, que va a determinar cómo queda el impuesto. Por lo tanto, en Carreño, como ya explicó la portavoz, no se liquida para no dar palos de ciego, y lo que habrá que ver es si ese tipo impositivo tiene incidencia, qué incidencia tiene y cómo lo podemos abordar en la próxima comisión. Ahora lo que se va a tratar es, en cuanto a impuestos, el tema del IBI y lo que eran las modificaciones que leyó la portavoz, y la incorporación de una nueva tasa por la expedición de las armas, y es lo que vamos a someter ahora a votación. Así que, sin más, procedemos a someterlo a votación. ¿Abstenciones? Izquierda Unida y Somos. Votos en contra, votos a favor, Partido Popular y Partido Socialista. Vale. El siguiente punto es la aprobación definitiva de un estudio de detalle en la calle Rincón, en Candás. Vamos a votar la urgencia. Vale, se ausenta en este punto el concejal de Izquierda Unida. Vamos a someter a votación la urgencia. Es un tema que se trató en la Comisión de Urbanismo, y el motivo de que venga fuera del orden del día es porque cuando se celebró la comisión ya estaba convocado el pleno, y en el ánimo de que se pueda seguir con la tramitación y no tenga que esperar a la celebración de un próximo pleno, pues se va a abordar el asunto en este, porque ya está informado y dictaminado. A favor de la urgencia, votos en contra. Hay en contra. Abstenciones. A favor, unanimidad. Ahora, en la explicación del asunto, la concejala de Urbanismo quiere hacer alguna explicación sobre ello para conocimiento de la gente. Digo, para saber si todos los concejales tienen claro lo que vamos a votar, no hay ningún problema. Sí, sí, bien. Pues entonces lo sometemos a votación. Abstenciones. 2 de Izquierda Unida. Votos en contra. Ninguno. A favor.
13 el resto. La siguiente punto son los dos de las mociones. La moción que presentó el Partido Popular para aclarar las presuntas irregularidades en la ejecución del camino de la Tabla a la huelga, y la urgencia es por la fecha en la que se presenta, que ya se habló en la Comisión de Hacienda, pero no había una comisión para poder dictaminarlo. En la urgencia vamos a someterlo a votación. ¿Votos a favor de la urgencia? 10. 10 a favor de la urgencia y en contra 6 del Partido Socialista. Abstenciones, ninguna. En la defensa del tema tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. La Asociación de Vecinos San Juan de Tamón ha accedido al expediente administrativo de contratación de las obras del camino público C861 a la Tabla La Huelga en la parroquia de Tamón. Tras el examen del expediente y al ser público y notorio el estado de deterioro del camino, pese al dinero público invertido, solicitaron un informe pericial relativo a la ejecución de las obras. En el informe emitido se advierten las siguientes anomalías. Estas obras se realizan a solicitud de los vecinos de la zona, dado el estado de deterioro de la misma. Se realiza una memoria valorada con mediciones donde se especifican las obras a realizar de manera que se aseguren las condiciones mínimas de servicio del mismo durante una vida útil que se estima dependiendo de los materiales de 30 años. Dicha memoria está aportada el 26 de julio de 2017 con un presupuesto de valor estimada de 34.650,38 euros. El 9 de febrero de 2018 se firma el acta de comprobación de replanteo de la obra, dando inicio a las mismas. Posteriormente, y tras ver el desarrollo de la obra, se presenta un aumento de obra cambiando partes del presupuesto inicial al considerar que empeoran el resultado final de la misma y no se adaptan a lo inicialmente presentado. En el presupuesto reformado se sustituye la losa de hormigón por pavimento aglomerado asfáltico para evitar el arrastre del material granular. Según dicho informe, se pasa de un coste valor estimado inicial de 34.650,38 euros a un valor estimado final de 60.543,37 euros. Según la baja de la empresa contratista, se pasa de un coste valor estimado inicial de 28.115 euros a un coste valor estimado final de 49.124,50. De esto se desprende que para poder acabar la obra, el incremento de coste sería de 21.009,50 euros. Según los datos propuestos, el valor de adjudicación de la obra serían 59.440,64 euros más IVA. Posteriormente, y debido a diversos problemas técnicos naturales y de negativa de titulares, no fue posible la obtención de mayor presupuesto y se optó por instalar drenajes que evacuaran las aguas y sellando la capa granular con un firme de aglomerado asfáltico, aumentando el presupuesto por imperativo técnico en un 9,4%, según el informe emitido como certificación final el 5 de junio de 2018. Las obras se concluyeron el 4 de junio de 2018 y se realizó la certificación final de la misma el 5 de junio de ese año. En la memoria valorada inicial, en el punto 1.2, estado actual, dice que tiene una longitud de 1.346 metros, en cambio las mediciones aportadas la longitud es de 1.369. Se considera un ancho de plataforma de 3,5 metros y de calzada de 3 metros. Sin embargo, la mayor parte de la plataforma no llega a 3,10 metros y el ancho de la calzada no puede considerarse de 3 metros. Según lo observado, no se comprueban drenajes de cunetas. Dado el final al que estaban destinadas las obras, antes de acometerlas y dado el resultado obtenido, se considera que no han servido de mucho las soluciones adoptadas y ejecutadas. El camino se encuentra en condiciones que, si en épocas de pocas lluvias se encuentran en el estado que hemos podido observar, en las estaciones complicadas van a acabar con el trabajo realizado. Las cunetas no existen prácticamente. Los tubos de drenaje o no se han colocado o no se han hecho correctamente, dado que no se evacúan el agua, sino que lo trasladan por el terreno llevando el material utilizado, y la compactación del terreno es prácticamente nula. La mezcla bituminosa no está compactada, se pueden observar los granos resueltos. El informe concluye del siguiente modo. Yo, doña Maya Quiros Larriba, arquitecto técnico colegiado número 1699, adscrito al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias, certifico la incorrecta ejecución de los trabajos realizados para la mejora en el camino público C861 a la Tabla de la Huelga, considerando que se deben actuar antes de que vaya peor con las lluvias de la época.
Pues bien, visto lo anterior, es decir, el informe de una profesional que certifica graves incorrecciones en la ejecución de la obra respecto de lo proyectado, con claros sobrecostes y que se ha certificado obras incorrectamente realizadas, es necesaria una explicación de lo realizado y con esta moción lo que se pretende es llevar a cabo las actuaciones necesarias para que los vecinos de Carreño encuentren respuesta respecto de la gestión de este asunto, que tiene implicaciones en la administración del dinero público. Por todo lo expuesto, se eleva al Pleno la siguiente moción: exigir a la alcaldesa que en el plazo de 20 días naturales desde la celebración de este Pleno remita a los grupos políticos municipales una explicación por escrito de todas las irregularidades detectadas en el informe referido a la presente moción. Queremos aclarar, antes de finalizar, que el informe que nosotros aportamos, el que vamos a aportar finalmente en el Pleno, es uno que se nos hizo llegar con posterioridad a la presentación de la moción, que completa ese informe inicial y en el que, pues se especifican con más claridad las cuestiones que dan lugar realmente a las quejas de los vecinos y que motivan la presentación de esta moción. Y es que las mediciones, por resumir, en cuanto a la limpieza del camino, cunetas, pues hay una diferencia de 4.449,25 euros entre lo realmente hecho y lo proyectado. En la compactación y riesgo de base actual hay una diferencia entre lo previsto y lo finalmente ejecutado de 35,50 euros. En la base de Zahorra la diferencia asciende a 1.150,84 euros. En la mezcla bituminosa en caliente la diferencia es de 3.812,50 euros. Entonces se ve una diferencia respecto a las mediciones de 9.448 euros más IVA. En cuanto a las conclusiones del informe, pues después de los datos aportados podemos constatar que las mediciones realizadas varían considerablemente respecto a lo realmente ejecutado. Cabe destacar que en la partida 01.01 se habla de limpieza de camino, cunetas y obras de fábrica existentes, desmontes puntuales, perfilado, rasanteo y compactación de plataforma, así como el refinado de taludes con transporte y retirada a vertedero autorizado. Hay que tener en cuenta que el camino es mantenido por el propio servicio municipal. No hay cunetas ni obras de fábrica, tampoco se han refinado taludes ni se han llevado a cabo los sobrantes a vertedero autorizado. El vertido se ha realizado en la zona que se muestra de la fotografía y se supone que eso lo iba a realizar la empresa y que había cobrado por ello. Esto se puede ver en las fotos, la cuestión de los vertidos. Por otra parte, se manifiesta en la memoria que se estiman las condiciones mínimas para una vida útil de 30 años, poniendo como condicionante los materiales. Si los materiales han sido definidos por la dirección de la obra, consideramos que se debe certificar que se va a cumplir esta premisa. Las cunetas no existen prácticamente, los tubos de drenaje o no se han colocado o no se han hecho correctamente, dado que no evacúan el agua, sino que lo trasladan por el terreno llevando el material utilizado. La compactación del terreno es prácticamente nula, la mezcla bituminosa no está compactada y se puede observar los granos resueltos. Nosotros presentamos esta moción, pues porque cuando la cuestión salió en prensa no se nos dio ninguna explicación, no hubo convocatoria de la Comisión de Medio Rural, tampoco se dio cuenta en la Comisión de Urbanismo. Entonces, claro, cuando el Gobierno no explica nada a los grupos políticos, lo único que nos queda es presentar mociones para que la alcaldesa se explique. De intervenciones. Bueno, como bien explica nuestro compañero del Partido Popular, en este asunto la verdad que hay muchas más sombras que luces. Y queríamos manifestar un poco nuestra postura. Si bien los datos económicos que figuran en la moción varían un poco de los que yo tengo, y creo que es por el tema del IVA asociado a los costes, este camino es un proyecto que se aprueba, creo recordar, con los presupuestos participativos y que en julio de 2017, el 26 concretamente, se inician los trámites para llevar a cabo esta actuación, con una valoración de, según mis datos, de 41.926,95 euros, y tras la presentación de ofertas por parte de varias empresas, la obra se adjudica finalmente el 16 de enero de 2018 y con un valor estimado de 34.019,15 euros. Bien, en lo que vemos aquí, lo primero que nos llama poderosamente la atención es que desde el precio inicial que se presupuesta hasta el que finalmente se adjudica hay un ahorro considerable de unos 8.000 euros. Realmente nos parece muchísimo dinero para una actuación de este tipo, que una empresa ofrezca una cantidad tan sumamente baja por hacer lo mismo
cuando podemos ver que las otras 3 se están más o menos ajustando bastante a lo que había proyectado, ¿no? Una vez que las obras se presentan, que se empiezan a ejecutar, constatamos un aumento de 3.200 euros aproximadamente para aplicar una base compactada de Zahorra, con lo que el valor de la actuación ya asciende de 34.000 a 37.225. Empezamos a ver que realmente ese presupuesto inicial que había presentado esta empresa empieza a tener carencias y ya no es realmente adecuado para llevar la obra en condiciones de este camino, ¿no? A posteriori, el 2 de abril de este mismo año, se emite un informe técnico por parte de la Mancomunidad del Cabo Peñas, con un aumento presupuestario, viendo las carencias, viendo que había un montón de aspectos de ese camino que habían quedado un poco en el limbo, y entonces se emite un informe desde la Mancomunidad con un aumento de presupuesto de 28.753, que unos días después se modifica, reduciéndolo un poquito, con lo que el presupuesto final de la obra quedaría en torno a los 59.440 euros. Es decir, que una obra que la memoria inicial tiene valorada en 41.926, resulta que para dejarla en condiciones de uso tenemos que llegar casi hasta los 60.000 euros. No entendemos muy bien cómo funciona este asunto de las tramitaciones en este sentido, porque hay un sobrecoste que es una barbaridad. Estamos hablando de que un camino de 1.300 y pocos metros del presupuesto inicial a lo que nos va a costar a los vecinos de Carreño hay una diferencia de casi 25.400 euros. Se podrá justificar de muchas maneras. Se podrá decir que llueve. Yo no sé si Asturias está en el desierto de los Monegros o dónde está, pero lo lógico es que aquí en enero llueva. Entonces a lo mejor hay que plantear otra manera de ejecutar las obras. Hay meses más propicios para desarrollar este tipo de tal, viendo la pendiente que ese camino tiene. Lo lógico es pensar que si inicias las obras en febrero y se pone a llover, vas a tener muchas dificultades técnicas a la hora de llevarla a cabo. Y luego hay otra duda que nos hace a todos un poco pensar que esta tramitación no se ha llevado de acuerdo a como debería de ser realmente, y es que se está dando de paso y se está pagando una parte de la obra, cuando cualquiera que puede ir por ese camino lo puede comprobar. Las condiciones de transitabilidad en varios puntos de él, pues yo creo que a día de hoy son peores de cómo se encontraban en el momento de inicio de las obras. Entonces, estamos viendo que en el tema de ejecución de obras por parte de este ayuntamiento hay una serie de irregularidades. No vamos a entrar a valorar más, pero sí es verdad que no se están llevando de las cosas con el rigor que esto merece. Lo estábamos viendo en la obra del aparcamiento que se estaba ejecutando en la entrada del pueblo, con una fecha de entrega que se supera con creces, y aquí no pasa nada. Lo estamos viendo con este camino, que se certifica una obra que desde luego no hace justicia al precio que ha costado a los vecinos de Carreño. Y entonces lo único que se pide con esta moción, y que el Grupo de Izquierda Unida va a aprobar y va a votar a favor, es que se aclare esto y que se ponga luz sobre todas estas actuaciones que a día de hoy dejan muchísimas dudas. ¿Somos? Sí. Bueno, nosotros vamos a apoyar la moción. Parece que es procedente pues el pedir explicaciones sobre la actuación de este camino. Queríamos plantear una enmienda a la moción. Nosotros ya en su día ya comentamos que la actuación pues generaba unos serias dudas sobre la
la corrección o la legalidad de ciertas actuaciones, ¿no? Entonces, sin entrar tanto en las soluciones técnicas que, bueno, a todas luces no fueron muy acertadas, viendo el descontento que generó la obra, nosotros sí que pedimos que se nos aclarara hasta qué punto se actuó correctamente en la modificación del proyecto que se hizo sobre la marcha. Nosotros entendíamos que esos cambios requerían de un modificado de proyecto aprobado por el órgano de contratación, y en esta tramitación pues no existió tal modificado de proyecto. Entonces, eso en su día hicimos la pregunta, no tuvimos respuesta, pues entonces vémonos una obligación de volver a trasladar aquí la pregunta, y ahora pues queremos hacerlo de forma de enmienda a la moción del PP. Voy a reproducir la pregunta que hicimos para que se incluya en la moción, si lo ven bien el resto de grupos. La enmienda sería la siguiente. Vistos los cambios sustanciales realizados en la obra, las diferencias entre las unidades de obra del proyecto y las certificadas finalmente, en las que, entre otros cambios, se sustituye el hormigonado por una mezcla bituminosa en caliente no contemplada en el proyecto sacado a licitación, interesa saber si se ha autorizado y aprobado por parte del órgano de contratación el correspondiente modificado de proyecto de dicha obra y la justificación legal de dichos cambios. Entonces, bueno, nosotros queríamos trasladar esta propuesta a los redactores de la moción, y, bueno, como quiera que sea, sí que vamos a votar a favor. Partido Socialista. Bien, pues sobre la moción que trae el Partido Popular a este plenario, decir antes de nada pues que bueno, que no existe irregularidad ninguna en la gestión municipal relativa a este camino, que no hay ninguna sombra ni nada oscuro tras él. Y plantear simplemente pues bueno, que todas estas cuestiones que a veces se traen aquí como moción, que pueden ser planteadas exactamente en cualquiera de las comisiones informativas o por escrito, y accediendo a los expedientes, porque aquí no se oculta nada. Entonces, bueno, para el Partido Socialista, pues algunas mociones como estas, pues vienen simplemente, pues bueno, pues por un afán de protagonismo de algunos de los portavoces que quiere convertir, pues una situación, por decirlo de alguna manera, pues no sé, en algo televisivo, por decirlo de alguna manera, José Ramón, porque la verdad que yo creo que esto sí, porque a veces vienes aquí que parece que estás en un plato de televisión. Entonces, bueno, yo creo que algo que se puede solucionar solicitando los informes, los accesos a los expedientes y tratándolo en una comisión, no tiene por qué llegar a este punto a un pleno. No obstante, bueno, como el Partido Socialista tiene claro todas las gestiones que se hicieron en el camino del que se solicita la información, lo que queremos hacer en este pleno es leer pues el informe técnico del director de la obra, que consta dentro del expediente desde el 10 de octubre, que es cuando fue redactado. Entonces, bueno, yo creo que es importante pues dar lectura de él para que quede en el acta y para que se sepa, ya que aquí pues bueno, se aclaran muchos de los puntos. Dice el informe técnico: recibidos escritos de alcaldía relativos a la denuncia realizada en prensa por la Asociación Vecinal de San Juan de Tamón, señalando irregularidades en el arreglo del camino del Emprún, que presenta mal estado tras su reparación y en el que no concuerdan los trabajos facturados con lo realizado. Se procede a informar de lo siguiente. Primero, el técnico informante elaboró el 26 de julio del 2017 la memoria valorada de las obras de mejora del camino público C861, la Tabla La Huelga, en la parroquia de Tamón, término municipal de Carreño. Este es el camino que los vecinos denominan del Emprún. Segundo, el presupuesto de licitación ascendió a 41.926,96 euros, incluido el 21% de IVA, habiendo sido adjudicada a la empresa Aglomerados Asturias Sociedad Limitada por un importe de 34.019,15 euros, que supuso una baja del 18,86%. Tercero, se firmó el acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras el 9 de febrero de 2018.
Cuarto, efectuada la limpieza del camino y extendida la base de zahorra artificial, se detectó error material en la memoria valorada, consistente en haber valorado metros lineales en vez de metros cuadrados en los tramos a pavimentar con losa de hormigón, suponiendo esto un aumento de obra de 31.365,34 euros respecto a lo inicialmente presupuestado. Quinto, simultáneamente se sucedieron una serie de circunstancias que este técnico abordó tomando decisiones que evitaran la ruina de la obra ya ejecutada hasta ese momento. Las intensas lluvias de este periodo paralizaron la obra de manera intermitente y produjeron daños, poniendo de relieve problemas de drenaje subyacentes, pues resultó que al elevarse el nivel freático aparecieron en diferentes puntos del camino afloramientos naturales, hecho que suele ocurrir en zonas del municipio, que de no drenar supondrían en un futuro inmediato la ruina de la obra ejecutada en algunos tramos del camino. Además, su propia configuración impedía la evacuación de aguas superficiales por estar acopiadas a sus márgenes las tierras procedentes de actuaciones anteriores, además de otras de relleno efectuados por propietarios en zonas puntuales que impiden la salida natural de las aguas. El drenaje recogido en el documento inicial consistía en tubo de drenaje bajo los tramos de cuneta, pero no el sistema que finalmente fue necesario instalar. Sexto, ante la evidencia que el desarrollo de la obra no hacía sino empeorar debido a las intensas lluvias y que el presupuesto no alcanzaría, debido a la necesidad de instalar dicho sistema de drenaje subterráneo y hacer nuevos aportes de material granular, siquiera para sellar toda la superficie de actuación con una capa bituminosa que protegiera la zahorra extendida, se emitió informe el 11 de abril del 2018 proponiendo un aumento de obra de 25.421,50 euros. Séptimo, siendo conocedor este técnico de la imposibilidad material de completar a tiempo para dar finalización a la obra en toda su amplitud, la fase de tramitación administrativa de la ampliación propuesta tomó la decisión de no paralizarla y proceder a una reorganización de las unidades de obra contempladas en dicha memoria valorada, ampliando el presupuesto inicial en un 9,43% para dotar de mayor contenido económico a la actuación, cuyo desarrollo se ejecutó bajo el estricto criterio de preservar la utilidad del gasto público realizado hasta el momento de detectarse el error en el presupuesto y acontecer los hechos extraordinarios señalados, evitando la ruina de lo hasta ese momento ejecutado. Octavo, así fue como se rehizo el presupuesto con la conformidad del contratista, resolviendo el drenaje mediante la apertura de pozas de captación en las zonas de brotación de aguas, continuando el drenaje subterráneo por medio de zanja drenante a base de grava envuelta en geotextil y tubo de PVC ranurado, conduciendo las aguas fuera del camino mediante tubo de polietileno e instalación de arquetas de acometida. Se continuó con una nueva regularización del firme, mayor aporte de material granular y posterior compactación, reparando de esta forma los corrimientos causados por las persistentes lluvias, completando la actuación mediante el sellado con una capa de mezcla bituminosa en caliente de 10 de espesor mínimo 3 centímetros, hasta consumir la totalidad del presupuesto, que no alcanzó para toda la superficie. Finalmente se construyeron 2 sangraderas para facilitar el drenaje superficial. Noveno, cabe puntualizar que el camino en su conjunto presentaba al inicio de las obras un estado de conservación pésimo, que requería de una elevada inversión para su plena puesta en servicio, siendo esta la causa más probable del error cometido al momento de elaborar el presupuesto, pues en ningún caso se pretendía hacer un gasto importante, tan solo ponerlo en servicio a mínimos, y fue así como se marearon las cifras de tanto poner y quitar, para que encajara la solución técnica con un presupuesto ajustado. Una vez que comenzaba la obra se detectó el error, y la pluviometría puso de relieve los problemas de drenaje. Se optó por asegurar lo ejecutado a costa de generar mayor gasto que sería recogido en una segunda fase, como así ha sido. No obstante, lo gastado en la primera fase se corresponde exactamente con la obra ejecutada. Décimo, en cuanto al hecho de no haber actuado sobre el tramo central del camino, 324 metros, fue debido a que si bien se había procedido a la limpieza, no se llegó a aportar material granular, por lo que habiendo detectado los problemas apuntados, se optó por dejarlo para la segunda actuación, ya que es la zona que menos problemas presenta debido a que discurre en cota alta, con mejor drenaje y presta servicio a fincas forestales. Undécimo, para evitar malos entendidos, se procede a realizar las siguientes aclaraciones. A. El documento técnico de la segunda fase de la obra se elaboró el 17 de julio del 2018, una vez finalizada y certificada la obra. Esta segunda fase complementa la primera actuación. No es la misma obra con los mismos importes, es la segunda fase, necesaria para dejar el camino en condiciones de prestar servicio y asegurar su durabilidad.
En esta segunda fase se procede a restaurar y reforzar la base de Zahorra, instalar cunetas y sangraderas y ascender una capa de aglomerado asfáltico en el resto del camino que ha quedado sin asfaltar. La primera fase tenía un presupuesto de licitación erróneo de 41.926,95 euros, siendo el correcto de 73.292,29 euros, y esta segunda fase lo tiene de 38.420,50 euros. El importe de la obra finalmente ejecutada y certificada en la primera fase asciende a 37.225,52 euros. La suma de lo certificado en la primera fase y el importe de la segunda, ahora recogido en el documento técnico elaborado, asciende a 75.646,02 euros, muy aproximada al presupuesto correcto de la primera fase, 73.292,29 euros, si bien la solución técnica adoptada es distinta por los problemas ya expuestos. B. La longitud del camino, según la memoria valorada, es de 1.346 metros y la certificada a efectos de limpieza y regularización es de 1.369 metros, superior debido a la necesidad de volver a actuar sobre algunos tramos debido a las sucesivas interrupciones y desperfectos ocasionados por las incesantes lluvias. Anotar que la primera limpieza se realizó sobre la totalidad del trazado. C. La longitud de actuación final en la primera fase ha sido de 993 metros, tal como detalla la hoja de certificación final de la obra. D. La anchura medida de la plataforma del camino que recoge la memoria valorada es de 3,5 metros y la estimada de la calzada de 3 metros, estimada a función de la ligera variación de anchos que presenta el trazado. E. Los drenajes finalmente instalados son los contabilizados en la hoja de certificación que como documento número 1 acompaña este escrito, resultado de las modificaciones efectuadas según se ha relatado. F. La obra realmente ejecutada es la recogida en dicha hoja de certificación, cuyo importe total asciende a la ya citada cifra de 37.225,52 euros. Este importe se ajusta a la obra materialmente realizada. G. Es correcto lo manifestado por los vecinos en cuanto que no se han ejecutado cunetas de hormigón y que de las obras de fábrica solo se instalaron 2 sangraderas de las 9 previstas. La explicación radica en la necesidad prioritaria de realizar drenajes bajo el camino para captación de afloramientos de aguas y conducirla fuera del camino, así como restaurar la base de Zahorra portada y sellarla con capa bituminosa, tal como recoge la citada hoja de certificación. H. En cuanto al corrimiento del material granular en algún tramo, es debido a la elevada pendiente del camino y a la fuerza erosiva de las intensas lluvias, habiendo quedado esta superficie desprotegida al no haber alcanzado el presupuesto para el sellado de toda la superficie. Esto hubiera ocurrido en todo el camino si no se hubieran tomado las decisiones explicadas en este escrito. Como resumen, argumentar que el conjunto de decisiones y actuaciones realizadas evitaron la ruina de la obra, que ya estaba ejecutada en el momento que se detectó error en el presupuesto y acontecieron los hechos extraordinarios, lluvias intensas y persistentes y afloramientos de agua en el camino. Las obras realizadas han dejado el camino en las mejores condiciones posibles, dentro del presupuesto disponible, de manera que puede recibir una segunda fase que completará su plena puesta en servicio y asegurará su durabilidad. Todo ello en su conjunto no ha supuesto quebranto patrimonial a la Administración, más allá del deterioro puntual de los tramos que, habiendo sido afirmados con Zahorra, no pudieron ser sellados con la mezcla bituminosa por falta de presupuesto. Al momento actual ha sido redactada la segunda fase de la actuación, con un presupuesto de licitación de 38.420,50 euros. El importe económico de la obra ya ejecutada, más la nueva actuación propuesta, es similar al presupuesto inicial, una vez corregido el error material acontecido. Lo que se informa a los efectos oportunos el 10 de octubre del 2018 por el ingeniero técnico agrícola que fue el director de la obra. Comentar también, ese informe técnico que fue emitido a petición de la alcaldía y del equipo de gobierno, una vez se vieron en la prensa las dudas sobre el camino. La moción presentada justo con el informe técnico que se adjuntó con él fue entregada al director de la obra, el cual, en relación a ese informe hecho por la aparejadora, ha hecho una serie de anotaciones. Por un lado, dice esta valoración que se entrega que lo encarga la Mancomunidad de Carreño y Gozón. Entonces, no sabemos si es un error porque pone solicitante Mancomunidad de Carreño y Gozón. Entonces nos gustaría saber quién lo solicitó y quién abonó el coste de ese informe.
Luego también, pues que la descripción de los hechos no se ajustan a la cronología y contenido de los dos informes emitidos, el 11 de abril y el 10 de octubre, debido seguramente a que la información que ha tenido o ha sido parcial o insuficiente. En ningún momento manifiesta haber realizado mediciones concretas, ni tampoco qué medios técnicos habría utilizado para realizarlas. No especifica tampoco en ese informe qué unidades de obra y qué cuantía económica supone la parte de la obra que dice no se ha ejecutado. Drenaje bajo las cunetas, cuando resulta que éstas están rellenas de grava, se ven las fotos que aporta, y debajo el tubo de drenaje, lo cual puede ser comprobado con solo retirar parte de la grava. En sus conclusiones pone de manifiesto que no ha tenido suficiente información sobre lo acontecido, y en especial la referente al contenido de los dos informes citados de 11 de abril y de 10 de octubre, concluyendo una serie de generalidades que contienen un elevado grado de indefinición, sin que muestre haber comprendido realmente lo sucedido. Esto no supone disculpar el hecho principal del que se parte, es el error técnico, cometido por el redactor de la memoria valorada y las circunstancias extraordinarias acontecidas, lluvia y afloramientos de agua. En cuanto a lo que manifiesta en el punto 7, certificado, incorrecta ejecución de los trabajos realizados, no se corresponde a la realidad, pues una parte importante de la obra ha quedado bien ejecutada y con ello se ha asegurado la inversión económica realizada, mientras que el resto está en condiciones de acometer la segunda fase, estando en este punto plenamente de acuerdo con la arquitecta técnica cuando dice en el último párrafo de su informe que se debe de actuar antes de que vaya peor con las lluvias de la época. Estos son, pues bueno, las anotaciones que hace el director de la obra una vez revisado, pues el informe técnico que se adjunta con la moción. Además, pues el técnico no tiene absolutamente ningún problema en acudir en persona tanto a un pleno o a una comisión o donde sea necesario a defender personalmente pues el expediente y todo lo que lleva el camino. Así que si fuera necesario, pues él mismo daría las explicaciones oportunas. Yo creo, pues bueno, que todo está bastante claro en los informes y en el expediente que el director aporta, asume errores y también pues aciertos que están plasmados en el informe y reconocidos y explicados por él. Entonces yo creo que bueno, poco más le podemos pedir. José Ramón, dices que ahora hay como otro nuevo informe o bueno, ampliar el que ya hay. Eso pues sí que te rogaríamos que lo registraras si es que no lo hiciste, vale, para hacérselo llegar también al director de la obra y que pueda pues sobre él también hacer informe o bueno, o que él nos dé las explicaciones oportunas o lo que corresponda. Y por nuestra parte pues nada más. Sí, no, faltaba pronunciar sobre la enmienda, pero preguntaba si se quería hacer un segundo turno. Izquierda Unida. Bueno, yo, Izquierda Unida, después de ver el alegato del Partido Socialista, lo que quiero hacer es una reflexión. Y una reflexión, sacándonos un poco de tanto contexto técnico y tanta defensa técnica, yendo un poco a lo que nos estamos moviendo entre el idealismo y el realismo, porque resulta que estáis defendiendo el ideal, pero el real es otro. Es decir, tenemos un camino que está destrozado. Tenemos un camino que no está apto y tenemos un camino que está destrozado y no está apto después de una actuación técnica previo acuerdo o decisión política. Es decir, lo que nosotros no aceptamos, no nos vale eso y fue lo que a mí me motivó el hecho de participar ahora. Es decir, no vale decir ahora que tenga que venir el técnico a dar explicaciones. Yo no quiero que el técnico venga a dar explicaciones. Yo quiero que el concejal de turno dé explicaciones. Porque los que estamos aquí, los 17 que estamos aquí, somos políticos. Y yo no tengo que cuestionar el trabajo político, el trabajo técnico de un técnico de la casa. Tengo que cuestionar la gestión del área que conlleva la actuación de ese técnico. Porque para eso está el representante municipal. Para fiscalizar que cada actuación que hay en su área es correcta o no es correcto. Y lo que no podemos es decir que todo es correcto cuando es claramente y evidente que ese camino no está ejecutado como tiene que estar ejecutado. Bien por unos errores de medición, bien por un comportamiento no leal o no correcto de la empresa, bien por una dejadez de los responsables de la obra, o incluso bien por una falta de ética, vamos a decir ética en el sentido de responsabilidad hacia su puesto, de los concejales de turno, de los concejales del área. Es decir, no se puede. Un técnico desde luego no puede certificar ni recepcionar una obra en ese estado, pero es que el concejal de turno lo que tiene que hacer es ir detrás y certificar que es correcto. Y es que además yo he sobremojado porque tenemos la comisión de obras y medio rural, la tenemos sin convocar desde hace meses.
desde hace meses. Y cuando se consulta por qué no se convoca esa comisión, se nos dice que es que no hay asuntos para tratar en la comisión. No sé qué se entiende cuando se dice que no hay asuntos. Cuando se dice que no hay asuntos, ¿se quiere decir no hay asuntos que interesen a la oposición? ¿O quiere decir no hay asuntos para tratar porque tenemos una duda y no sabemos si lo hicimos bien o mal, no sabemos si esto es correcto, o no sabemos si esto lo tenemos que tramitar de otra manera para que no llegue al Pleno y tengamos una discusión absurda sobre si un técnico se equivoca o no? Aquí no estamos para fiscalizar a los técnicos. Estamos para fiscalizar a los políticos, porque somos políticos y nos debemos a responsabilidades mayores, no a responsabilidades técnicas. Por lo tanto, no venir ahora a decirnos, y no lo admitimos desde Izquierda Unida, que ningún técnico tenga que venir a dar explicaciones a los políticos, porque nos sobramos nosotros para ir a ver al técnico y preguntarle la necesidad o las dudas que tenemos. Lo que queremos es que el equipo de gobierno responda y cumpla con el área que tiene en su cometido. Sí, no, yo rápidamente comentar respecto a lo que comentaba Paula de que esto hay que tratarlo en las comisiones. Recordar que yo hice esta misma pregunta en la comisión en la única comisión que se celebró que tenía un mínimo de relación con el tema, que fue la de urbanismo del martes pasado, y no se me contestó, y la de medio rural no se convocó en todo este tiempo. Y como reflexión también, yo creo que uno de los errores que se comete o que se está cometiendo por parte del Gobierno y lo que se tarda en aprobar unos presupuestos que se aprueban tarde, mal y nunca, el año pasado tarde, este año nunca, que tienen como consecuencia que los técnicos tienen que hacer los proyectos a la trágala, rápidamente. No tiene mucho sentido hacer un proyecto durante el verano en una zona como Yesa, con muchos problemas de filtraciones de agua, y tener que ejecutar la obra en el mes de octubre o durante la época de más lluvias. Claro, si se fallan los proyectos con más antelación, si se aprueban unos presupuestos cuando los hay que aprobar y se da tiempo a los técnicos para que redacten como Dios mandan los proyectos, pues igual hoy no estábamos tratando este tema. Bueno, nosotros, la verdad es que es sorprendente, con todo el tiempo que llevamos en el ayuntamiento, que que el Partido Socialista se sorprenda de que ejerzamos nuestra labor. Que nuestra labor es de fiscalización. Nosotros vemos en el periódico una reclamación, una denuncia de unos vecinos que se molestaron en ir a un expediente, consultar un expediente administrativo. Como son unos vecinos que se preocupan de que ven un camino donde se han gastado miles de euros y es un auténtico adefesio, es decir, el camino está destrozado, entonces se preguntan cómo es posible que se hayan gastado aquí casi 40.000 euros y resulta que no tenemos camino ni hay nada. Entonces sale esa denuncia, nosotros hablamos con los vecinos, tienen un informe y resulta que, bueno, pues el gobierno no informa absolutamente de nada en ningún momento. No hay comisión de medio rural, el concejal de medio rural no da ninguna explicación. Hay una comisión de medio ambiente y tampoco se da ninguna explicación. Entonces, no queda más remedio que presentar una moción y traerla al Pleno. Por lo tanto, afán de protagonismo, ninguno. Y si tenemos el afán de protagonismo, en este caso está compatibilizado con el interés general que nosotros estamos defendiendo, debatiendo este asunto, porque si no lo hubiéramos traído nosotros, no se estaría hablando de esta cuestión. Y en ese informe emitido por el técnico, se está reconociendo de base un error que frustró todo el presupuesto y la ejecución del contrato. Entonces, eso, si los vecinos no se hubieran molestado en pedir ese informe pericial, el gobierno no lo hubiera reconocido. Y a pesar de que los vecinos de Tamón y otros vecinos dicen cómo es posible que se haga una obra, que se gaste miles de euros y que el camino no esté hecho, resulta que el gobierno pues no pide explicaciones a nadie y no hubiera dicho en público que el propio técnico está reconociendo un error de base en las mediciones. Nosotros después nos preguntamos, y vamos a aceptar esa enmienda, la cuestión efectivamente de si se tramitó esa modificación de contrato correctamente. Porque claro, hablamos de un sobrecoste del 30% y nosotros no sabemos si un técnico puede, en el marco de un contrato, variar el presupuesto en un 30% y que eso efectivamente no pase por el órgano de contratación o no se tramite correctamente. Entonces, nosotros, los políticos, tienen que dar explicaciones y, por supuesto, los técnicos también. Aquí hay un informe de un técnico y nos parece bien que se haya pedido, pero como hay otro informe de otro técnico que es contradictorio, y aquí la cuestión es que hay 11.000 euros de sobrecoste por cuestiones que no están claras que se hayan realizado, y estamos hablando de que al final se pueden gastar 75.000 euros en una obra, se va a gastar más
en un camino en la zona rural que al parecer, según dice el informe, se pretendía que fuera algo por el que se pudiera pasar, pero en un camino, por así decirlo, con todas las de la ley, se va a gastar más en eso, por ejemplo, que en el rebacheo del paseo marítimo, que se gastaron 36.000 euros. Es decir, ¿cuánto cuestan aquí las obras? Gastamos en el rebacheo de una de las principales vías de comunicación del concejo 36.000 euros para que quede bien, rebachar todo el paseo marítimo, y cuesta un camino en Tamón 70 y pico mil euros. Si atendemos a los dos presupuestos, más de 100.000 euros sumando uno y otro. Bueno, realmente nosotros no lo entendemos. Entonces creemos que la alcaldesa, que evidentemente no es ingeniera ni tiene que saber las cuestiones técnicas, lo que le pedimos es no que se escude en informes técnicos y que no que ampare los errores de otros y que no dé explicaciones, sino precisamente que se ponga al frente del conjunto de concejales para pedir explicaciones, y tendrá que pedir un informe para contrastar lo que dice ese técnico, si es correcto o no. Porque hay dos informes emitidos por dos técnicos que son contradictorios. Y a nosotros lo único que nos mueve es saber por qué hay un camino en el que se ha gastado 40.000 euros con un sobrecoste del 30% y el camino no está hecho. Y ahora hay que seguir gastando de la subvención de Cogersa en ese camino. Simplemente eso. Entonces, creemos que el contenido de la moción es plenamente vigente. Igual que se piden estudios para lo que interesa a la alcaldesa. Por ejemplo, en la última comisión de urbanismo se nos presentó un estudio, una tasación del Teatro Prendes que se pidió a un estudio de Carreño, y bueno, pues no hubo ningún informe, no hubo ningún problema en pedir un informe externo para conocer ese dato. En el Ayuntamiento de Carreño no pedimos que se hagan informes externos. Hay un arquitecto municipal, hay un arquitecto de la mancomunidad, y después aquí también hay cuestiones jurídicas que hay que aclarar. Porque claro, el ingeniero técnico agrícola sabrá de las cuestiones de su profesión, pero después hay cuestiones de tramitación administrativa de un contrato que no sabemos si están bien o mal realizadas. Y la alcaldesa, que es el órgano de contratación, nos lo tiene que decir. Entonces, no es suficiente ese informe. Nosotros queremos contrastarlo, porque si el técnico está diciendo que partió de un error que suponemos que es de su responsabilidad, pues habrá que contrastar lo que dice ese técnico con la realidad. Lo que nos sorprende es que tengan que ser los partidos de la oposición los que le digan al gobierno estas cuestiones. La alcaldesa, que es el órgano de contratación, no es a la primera a la que le preocupa cómo se ejecutan las obras. No es consciente de la responsabilidad que asume cuando hay sobrecostes del 30% en un expediente y no se tramita a lo mejor como se tiene que tramitar. Entonces, debería ser ella la que de oficio lo hiciera. Como no lo es, porque cuando se denuncia un problema, lo que se dice es que hay afán de protagonismo de la oposición, que no queremos que las cosas se hagan, etcétera, cuando es todo lo contrario. Bueno, pues no nos queda más remedio que ser nosotros los que los que tenemos que pedir explicaciones. Entonces, bueno, ese informe completado, donde se refieren las mediciones exactamente y las conclusiones, lo entregaremos para que se incorpore al acta correspondiente, y bueno, esperemos que efectivamente en el plazo que estamos pidiendo se aporte la información que pedimos nosotros y también. Paula, ¿has intervenir? Sí, no, simplemente, bueno, por aclarar, para el Partido Socialista, vuelvo a insistir en que a nosotros no nos cuesta ninguna irregularidad, nos valen los informes que además el portavoz del PP o el Partido Popular con esta moción, que no crea que son los primeros que piden explicaciones, la alcaldía ya pidió los informes oportunos y las explicaciones al técnico y director de la obra, los cuales están aquí, porque los concejales no somos ni técnicos ni nada por el estilo, ni certificamos obras. Porque no sea que viene eso de que el concejal tiene que ir también, no solo el técnico, no, perdona, las certificaciones de las obras los hacen los técnicos. Y entiendo que un cambio en una obra, por el motivo que sea, lo tiene que hacer el técnico, no un concejal. Entonces, eso de que la contestación, las explicaciones, alcaldía, ¿no? La explicación la tiene que dar el director de obra, qué decisiones se tomó y qué errores hubo o no. Entonces, para nosotros están dadas en este informe técnico. Ahora habrá que ver con esa segunda informe que el PP registrará, pues si tiene que hacer alguna aclaración más el director de obra. Y insistimos nuevamente en lo mismo, en que no existe irregularidades ninguna, está realizado más del 60% aproximadamente del camino. Queda una segunda fase, que en eso sí que coinciden tanto la aparejadora que informa como el técnico y director de obra, en este caso de la mancomunidad,
que falta una segunda fase por realizar para poder terminar el camino y que quede en buenas condiciones. Pues nada, la voluntad de todos y de todas estará en que se pueda acometer esa segunda fase y terminar el camino para dejarlo en las condiciones pues que tiene que quedar. Bien, conocida la moción y la enmienda, entiendo que el grupo proponente la acepta, ¿no? Entonces someteremos a votación lo que es la moción con... No, hay que votar la enmienda. Con la enmienda. Sí, pero que bueno... Pero una vez que la acepta, hay que votarla. Si no la aceptara, no. Pero una vez que la acepta, hay que votarla. La moción con la enmienda. Si no, hay que votar si se introduce la enmienda. Sí, claro. Es lo que estaba trasladando. Y luego, si se aprueba la enmienda, la moción con la enmienda. Bien. Vale. Sí, eso intentaba trasladar, no sé si con mejor o peor certeza, pero era lo que estaba trasladando. Vamos a votar la enmienda que proponía Somos. ¿Votos a favor de la enmienda? Partido Popular, Izquierda Unida y Somos. Abstenciones, 6 del PSOE. Votos en contra, ninguno. Ahora votamos la moción con la enmienda. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, 6 del Partido Socialista. Y votos a favor, el resto. Muy bien. El siguiente punto del orden del día es la declaración institucional que se eleva al Pleno. Creo que se debatió en la comisión, creo que fue de personal, para apoyar el anuncio del cierre de Alcoa. Es una declaración institucional que propuso el Grupo Socialista. Yo creo que los demás grupos la dieron por válida. No sé si queréis cambiar algo en la redacción o estaba todo consensuado. ¿Sí? Bien, pues entonces, si os parece... Hay que tener cuidado con los micros porque cuando se enciende uno antes de tiempo se deja el otro sin funcionar. Hay que esperar que acabe quien esté interviniendo para luego encender, porque si no nos quedamos en silencio. Hasta que se solucione alguna cuestión que tiene técnica que no funciona bien. Bueno, sin más, cedo la palabra a nuestra portavoz para que lea la declaración. Bueno, pues a propuesta del Grupo Municipal Socialista y por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en la corporación, se aprueba la siguiente declaración institucional ante el anuncio del multinacional Alcoa del cierre de su planta en Avilés. Primero, rechazar el cierre de la planta avilesina de Alcoa y solicitar a la dirección de la empresa que rectifique su decisión. Apelar a las personas responsables de la compañía para que demuestren su compromiso con el Principado de Asturias. Al mismo tiempo, manifestar su oposición al proceder de la compañía, que en momento alguno avisó de sus intenciones. Segundo, instar y respaldar al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para que, en el ejercicio de sus responsabilidades, tome todas las iniciativas necesarias ante la dirección de Alcoa para que desista de la clausura de la factoría de Avilés. El impacto de una medida tan negativa, que conllevaría la pérdida inmediata de más de 300 empleos directos, supondría un duro golpe para la pujanza industrial de una comarca donde la factoría está arraigada desde hace más de medio siglo. Tercero, instar al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a exigir la intervención inmediata y urgente de los Ministerios de Industria y Transición Ecológica para revertir el anuncio de la dirección de Alcoa sobre unas instalaciones que constituyen todo un referente mundial en cuanto a la calidad de la producción. Cuarto, trasladar todo nuestro apoyo y solidaridad a la plantilla de Alcoa y sus familias y a las personas afectadas por el anuncio de la multinacional, haciendo extensivo su respaldo a los trabajadores y trabajadoras de la planta de A Coruña. Quinto, instar al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a que lidere ante el Gobierno de España las medidas acordadas por la Junta General del Principado de Asturias en favor del mantenimiento de la industria metalúrgica española y en especial de Asturias. Dar traslado de la presente declaración al Comité de Empresa, a la dirección de la empresa, al Consejo de Gobierno y partidos políticos con representación en la Junta General del Principado, así como a la ministra de Industria y Transición Ecológica. Pues yo creo que, sin más, procedemos a votar la declaración para remitirla. Abstenciones, votos en contra, a favor, existe unanimidad. Fernando, falta un concejal del Partido Popular que está ausente ahora mismo. Digo para el recuento, que es uno menos en la votación. Sí. Decía que Víctor se había ausentado y no votó. Sí, pero ahí va a quedar un poco una declaración. O sea, Víctor, ¿tú estás de acuerdo con la declaración institucional? Digo, es que... Ya, pero votar sin estar es un poco complicado. Bueno, hombre, vamos a ver, si fuera otro tipo de tal, pero una declaración institucional no vamos a dejar un concejal del PP absteniendo. No era mi intención dejarle... No, es que figuraría abstención. Bueno, si hubiera
Hay una pena. Pues ya está. Pasamos al apartado de ruegos y preguntas. Izquierda Unida. Somos. Queremos trasladar al equipo de gobierno que, no sé si me imagino que a través de la Concejalía de Obras o a través de Urbanismo, a través de lo que sea, del servicio que sea necesario, que inste a quien está encargado de podar las palmeras del entorno del centro de salud a que lo haga cuanto antes, porque, bueno, pues si no eres tú, quien sea, me da igual, que se inste a rápidamente a quitar esas ramas, o sea, a quitar las ramas, a podarla, porque hay cantidad de ramas secas que están colgando y con viento y mal tiempo están cayendo continuamente, y eso es un sitio por donde pasa cantidad de gente. Sí, nosotros, lo primero es preguntar a la alcaldesa si las preguntas que hacemos en el Pleno y que no responde, nos va a responder en algún momento, antes de que termine el mandato, porque llevamos 2 plenos preguntando por qué ha hecho para cumplir la moción aprobada por este Pleno en relación con facilitar el transporte al Hospital de Jove. Dice que nos va a responder por escrito y el escrito no llega nunca. Entonces, ¿cuándo nos va a responder? Porque le recordamos que tiene la obligación de respondernos. Después hay otra solicitud de acceso a un expediente y de información en relación con una subvención concedida por el IDEPA para el Plan Integral de Seguridad del Polígono Industrial de Falmuria. Pedimos acceso hace casi un mes al expediente y no hemos tenido respuesta. Y no exigimos que sea en el plazo de 5 días, pero bueno. Recibido, yo creo que estaba en camino el acceso electrónico a esa información. No me atrevería a decirlo, pero si no lo firmé, estuve viendo el documento que tenían preparado para enviarles. Realmente, en relación con la obra de Inocencio Rodríguez Solís, todo el mundo sabe que fue polémica por el asunto de que la misma empresa estaba ejecutando simultáneamente las obras del Paseo Marítimo, del firme del Paseo Marítimo, y había trabajadores que trabajaban en una obra y en la otra indistintamente. Nosotros accedimos al expediente y estas obras de Inocencio Rodríguez Solís empezaron el 7 de abril de 2018 y concluyeron el 21 de agosto. Había un plazo de ejecución de 3 meses y tardaron 4 meses y medio. Es decir, fue mucho más allá. Entonces nosotros queremos saber si estas cosas tienen consecuencias. Porque claro, el pliego de prescripciones dice que si hay retrasos se exigirá la responsabilidad correspondiente a la empresa. Entonces queremos saber si se está haciendo algo o no. Evidentemente no porque tengamos nada contra ninguna empresa, sino porque se trata de un contrato que nosotros creemos que se ejecutó realmente mal, sin dar explicaciones por parte del Gobierno. Aquí hay un retraso apreciable y si se está cumpliendo el pliego de prescripciones y se está exigiendo responsabilidades por ese retraso. Yo no sé si algún concejal quiere dar respuesta a alguno de los temas. Una cosa solo a Somos, por lo de las palmeras, que parecía que sí, que era solo porque la poda de las palmeras del centro de salud no las hace el ayuntamiento, pero que no obstante que lo trasladaremos a la empresa que normalmente se encarga de ello. Sí, lo trasladaremos. Bien, del resto de los asuntos tomamos nota y les responderemos por escrito. Sin más, se levanta la sesión.